vamos a ver las luces, o mejor dicho, vamos a ver un tipo de luz que tenemos en 3D Studio Max, que son las luces de Arnold, que es el motor de render más avanzado que tenemos en 3D Studio Max. Y el motor de render es ahora mismo un estándar en el cine. Y en la animación hay otros motores de render, por ejemplo, Pixar utiliza RenderMan, que es su propio motor de render, y también están otros como VRAI, que también se utiliza muchísimo. Pero ahora mismo en el estándar que se utiliza prácticamente en la mayoría de las producciones es Arnold. Para poder ver las luces de Arnold, tenéis que asignar como motor de render en 3D Studio Max Arnold. Para hacer eso tenéis que venir aquí al Render Setup o pulsar F10 y aparecerá esta ventana Render Setup donde tenéis que ir a la pestaña Common y en esta pestaña Common abajo del todo tenéis el Rollout Assign Renderer y aquí es donde tenéis que poner Arnold. Si no lo habéis hecho pues lo tendréis como Scanline Renderer. Lo que tenéis que hacer es seleccionar Arnold, lo tendréis así, seleccionáis Arnold, aquí en Active Shade también seleccionáis Arnold, porque el Active Shade es algo que vamos a utilizar bastante, y para no tener que repetir esta operación, hacéis clic en Save as Defaults. Si hacéis clic en Save as Defaults, esto se queda guardado en las preferencias y no tendréis que volver a hacerlo. Cuando hagáis esto, aquí en el panel Crear, en el botón Luces, Lights, ya hemos visto estos dos botones, Geometría y Shapes. El tercer botón son las luces. Dentro de este botón tenéis un menú donde tenéis diferentes tipos de luces. Si tenéis instalados otros motores de render, aquí os aparecerán sus luces, pero tenéis que seleccionar Arnold. Y dentro de Arnold, como veis, solamente hay un botón, que es Arnold Light. Y dentro de este Arnold Light tenéis todos los tipos de luz que podéis crear con Arnold, que son todos los tipos de luz que vais a necesitar. Esta imagen está sacada de la ayuda de Arnold y esta imagen ilustra los diferentes tipos de luz que tenemos en Arnold. Distant sería la luz para hacer la iluminación del sol. Point sería una luz omnidireccional. Spot sería una luz omnidireccional pero restringida a un cono. Cylinder sería la fuente de luz, tiene forma de cilindro. Disco tiene forma de disco. Quad serían las luces de área. Photometric son luces especiales, son luces que adquieren a las que les podemos dar un patrón de iluminación que podemos descargar en un archivo desde la página web del fabricante de la luz. Y las luces tipo Mesh que nos permiten convertir cualquier objeto, cualquier geometría de la escena, lo podemos convertir en una luz con este tipo de luz. La luz tipo Mesh. Cuando creamos una luz en Arnold, podemos hacer un clic para crear la luz y la tenemos aquí. O podéis hacer clic y arrastrar para crear la luz con su target. En cualquier momento podéis venir aquí al panel modificar y activar o desactivar el target. Si creáis la luz y la creáis sin target, podéis venir aquí y activarlo y podéis darle una distancia también a ese target. Ese target lo podéis mover y hacéis que la luz esté orientada hacia donde queréis. Para ver estas luces, lo mejor es tener una escena. Vamos a hacer una escena sencilla, con un plano y un tripod. Y a esto le vamos a aplicar un material. En este caso, como hemos asignado Arnold como motor de render, tenemos aquí los materiales de Arnold, como ya sabéis, y en este caso vamos a utilizar un Lambert. Un material Lambert es como un material estándar Surface al que le hemos quitado todo excepto la capa Diffuse.
Veis que aquí tenemos solamente diffuse y el color y la opacidad. Vamos a ponerle un color aproximadamente un 50% gris, 0.5, y lo aplicamos a la selección de objetos que tenemos en la escena. Para ver el efecto de la luz, voy a crear una luz. Para ver el efecto que tiene esta luz en nuestra escena, podemos utilizar la herramienta Active Shade, que la tenéis aquí. Dejáis este botón pulsado y seleccionáis la tetera con el triángulo que corresponde a Active Shade. Aparecerá esta ventana. Esta ventana es el Active Shade. Y se puede ver ya aquí un poco la tetera, pero para verla mejor necesitaríamos darle más intensidad a esta luz. Vamos a panel modificar y aumentamos la intensidad y ya podéis ver la escena, el render de nuestra escena. Podemos verlo en la vista de perspectiva o podéis crear una cámara para verlo. De momento vamos a ver las luces y después ya crearemos una cámara. Si os fijáis, cada vez que cambiáis de vista, en el Active Shade también cambia el render. Si queréis bloquear esta vista, para poder trabajar en otras vistas sin que cambie lo que estáis viendo aquí, podéis ir a Render Setup y con esta vista seleccionada, tiene que estar amarillo este recuadro, hacéis clic en este candadito para bloquear esa vista. Si lo bloqueáis así, cuando cambiéis de vista para trabajar, el Active Shade no os va a cambiar. También podéis ver el Active Shade en la ventana perspectiva, haciendo clic en estándar y seleccionando Active Shade using Arnold. Esto dependerá de la versión de Arnold que tengáis instalada. Si tenéis una versión antigua, pues es posible que esta opción no aparezca, tendréis que utilizar esta opción. Cuando lo ponéis en la vista perspectiva, pues podéis girar en la vista perspectiva y lo que estáis viendo ahora es el render final con un poco menos de calidad de lo que tendría nuestro render final. Pero podéis ver perfectamente la iluminación, las sombras, lo podéis ver todo. Vamos a ver los parámetros que tenemos en las luces de Arnold. Tenemos un rollout general donde podéis activar y desactivar la luz. Si la desactiváis, pues no veremos nada. Y donde, como ya hemos visto, podéis activar y desactivar el target y darle una distancia. Si queréis mover la luz y que siempre esté apuntando a este objeto, colocáis el target en su sitio. Podéis colocar el target más o menos por aquí en el centro de la tetera y ahora podréis mover la luz y siempre estará apuntando hacia nuestro sujeto. Si desactiváis el target, pues tendréis que mover la luz y a continuación tendréis que rotarla para conseguir lo mismo. Siempre será más rápido utilizar un target, pero bueno, podéis hacerlo de las dos formas. En el siguiente rollout Shape, tenemos los tipos de luz. Para verlos, aparte de la imagen que ya hemos visto, yo creo que lo mejor es que utilice un poco de atmósfera en la escena. Voy a hacer una cosa que es añadir atmósfera. Si lo queréis hacer, tenéis que ir a Arnold, al botón Render Setup, ventana Render Setup. Dentro de la pestaña Arnold Renderer tenéis que bajar hasta el rollout Environment, Background y Atmosphere, y dentro de este rollout tenéis el grupo Atmosphere, aquí abajo, al final de ese rollout. Tenéis un grupo que se llama Atmosphere con un botón, Scene Atmosphere, que ahora no tiene asignado ningún material. Hacéis clic y seleccionáis
Atmosphere Volume dentro de Arnold Atmosphere. Estos son materiales que ya veremos. Si no aparece aquí, podéis escribir aquí Atmos y aparecerá. Asignáis este material. Seguramente tendréis que volver a activar el Active Shade para ver el efecto, pero para ver lo que hace tenéis que cambiar alguno de sus parámetros. Y eso lo tendréis que hacer en el editor de materiales. Abrís el editor de materiales y lo que hacéis es arrastrar este material, este botón, al editor de materiales, hasta aquí. Y aparecerá, bueno, tenéis que hacer una instancia. Es muy importante que hagáis una instancia para que todos los cambios que hagáis aquí en el editor de materiales se trasladen al que está asignado. Hacéis instancia OK, aparece este nodo. Este es el material Lambert que hemos asignado antes. Este es el nodo Atmosphere Volume. Hacéis doble clic y aquí tenéis los parámetros. Lo único que tenéis que hacer es darle un poco más de densidad, que como veis está en 0. Si le ponéis 1, tendría que ser suficiente, pero tendréis que volver a resetear el Active Shade. Y aquí veis el efecto de esa atmósfera. Recordad que si no lo veis es porque hay que desactivar y desactivar Active Shade. Si lo estáis utilizando como ventana, si estáis utilizando esta ventana como Active Shade, tendréis que cerrarla y volver a abrirla para poder ver el efecto. Hay muchos efectos, sobre todo cuando tocáis parámetros de esta ventana Render Setup, que tenéis que hacer eso para poder ver los cambios. Sin embargo, cuando trabajemos con luces, los cambios que hagamos los vamos a ver inmediatamente, que para eso es para lo que se utiliza. Empezamos con el tipo Point, que aunque ya lo hemos visto en la imagen que os he mostrado de la ayuda de Arnold, podéis ver que es un punto desde el que, bueno, mejor dicho, una esfera desde la que se transmite la luz en todas direcciones. Esa esfera la podéis controlar con este radio, podéis hacerla más grande o más pequeña. Pero la idea es que la luz se transmite en todas direcciones desde un punto. Distant sería lo que utilizaremos para simular la luz del sol. Con este tipo de luz, todos los rayos de luz son paralelos y tenemos este tipo de efecto. No funciona con la atmósfera porque tendríamos todo, no sería lógico, porque todo estaría lleno de atmósfera y no sería más intensa en un sitio, más en un sitio que en otro. O sea, con la luz distant, la atmósfera no nos hace nada. Este ángulo de esta luz distant nos permite variar el tamaño de la fuente de luz. Después tenemos spot, que sería un cono. Voy a tener que... bueno, claro, es que he bajado la intensidad. Vamos a aumentar la intensidad, esto ahora lo veremos. Spot sería un foco. La luz se genera realmente en un punto como una luz omni o point. Lo que ocurre es que restringimos la luz a este cono que veis aquí. Y obtenemos este efecto. Este cono tiene unos parámetros que son el radio, que sería el tamaño de la fuente de luz. Fijaos que el tamaño de la fuente de luz siempre nos va a afectar a las sombras. Con tamaños grandes tendremos sombras suaves y cuanto más pequeño sea el tamaño de la fuente de luz, la sombra será cada vez más dura. Si lo ponemos 0, que es algo bastante poco natural, no se suele dar, pero si le ponemos 0 tenemos una sombra perfectamente dura. Lo normal es que tenga un pequeño tamaño. No existen en el mundo real luces de un tamaño infinitesimal, como sería el caso de este radio 0.
Por lo tanto, siempre será más realista darle un tamaño por pequeño que sea. Si es el filamento de una bombilla, pues tiene un tamaño. Siempre tendrá un tamaño la fuente de luz. Y luego tenemos parámetros para controlar el cono. El ángulo del cono. Y penumbra es el gradiente que existe entre la zona iluminada 100% y esta otra zona, que sería el 0, donde ya no hay luz, 0%. El cono interior, todo lo que está dentro del cono interior va a recibir el 100% de la intensidad. Lo que está fuera del cono exterior recibirá el 0% de la intensidad, y lo que hay entre los dos conos es un gradiente que podéis ver aquí para controlar ese gradiente con este parámetro penumbra. Si le ponéis 0, pues veis que el gradiente es 0, es una línea totalmente definida, no hay un degradado. Si le ponéis menos de 0, pues tendréis que la luz se va la luz se va degradando desde el 100% hasta 0. Y luego tenéis aquí un aspect ratio para poder darle diferentes formas. No solamente podéis hacer un cono de base circular, sino que también podríais... perdón. Esto es roundness, de lo que estoy hablando. Le podéis dar una forma cuadrada. Si os fijáis ahora lo que tenemos, aunque se vea un cono, la forma que tenemos aquí es cuadrada. Voy a acercarme más. Y creo que voy a hacer el plano más grande, porque así se verá un poco mejor. Así mejor. Veis que ahora la forma ya no es circular, sino que es rectangular. Y con aspect ratio lo que hacéis es controlar las proporciones de ese rectángulo, si le dais un roundness de 0, o las proporciones del círculo, si el roundness es 1. Son formas de controlar este cono. Con spot es el que hemos visto. Quad sería una luz de área. La luz se transmite desde este plano que veis aquí. Aquí lo veis mejor. Veis este rectángulo blanco. Esa sería el área desde la cual se transmite la luz, y se transmite en 180 grados en todas direcciones. No se transmite, no es omnidireccional, porque no se transmite hacia atrás, como podéis ver aquí. Desde este plano se transmite en 180 grados. Podéis variar eso con el parámetro spread. Con 1 son los 180 grados, con 0 sería, todos los rayos serían paralelos y perpendiculares al plano. Todos los rayos de luz serían paralelos y perpendiculares al plano, y podéis variar entre 0 y 1 para conseguir diferentes efectos. Quad X y Quad Y es el tamaño del rectángulo, el tamaño de la fuente de luz. Podéis variar. Recordad que el tamaño afecta a las sombras. Cuanto más pequeño, más duras serán las sombras. Cuanto más grande sea la fuente de luz, tendremos sombras más suaves. Veis que el efecto que podéis conseguir con spread es parecido al efecto a lo que teníamos con spot. Y también tenéis la opción roundness, que nos permite redondear este rectángulo. El rectángulo que tenemos aquí lo podemos hacer que la luz se transmita desde un círculo en lugar de un rectángulo con la opción roundness. Eso igual lo veis mejor si le pongo un material que refleje a esta tetera. Le voy a aplicar a la tetera este Standard Surface con un color también gris, pero voy a dejar especular en 1. Y si vemos la imagen
la luz reflejada en la tetera. Selecciono la luz. Con roundness igual a 0. Bueno, tendría que quitar la atmósfera seguramente, porque no vemos ninguna diferencia. Bueno, lo probáis. Roundness lo único que hace es hacer que el área del que se transmite la luz sea circular en lugar de rectangular. Y Soft Edge lo que hace es suavizar los bordes de la luz. Suavizamos los bordes de la luz para darle un aspecto más natural. Por defecto viene en 1 y lo podéis dejar en 1 porque si no lo que tendréis sería una luz que transmite por igual desde toda el área, desde todo el rectángulo transmite por igual, mientras que con Soft Edge igual a 1 los bordes se van apagando un poco. Portal es una opción que ya veremos. También tenemos Disk. Con Disk lo que tenemos es que la luz se transmite a partir de un disco. Tiene igual un spread para concentrar la luz y un radio para hacer el disco más grande o más pequeño. Si utilizáis una luz quad con roundness igual a 1, pues obtenéis lo mismo que con un disco, con una luz disk. Aunque con la luz quad podríais tener no solamente un círculo, sino también una elipse como fuente de luz. Cylinder, pues es lo que veis aquí, un cilindro. La luz se transmite a partir de este cilindro, sería la fuente de luz, y tiene un radio y una altura. Puedes utilizarlo pues para conseguir el patrón que tendríamos con un tubo fluorescente, por ejemplo. Skydome es otro tipo de luz también muy interesante. Skydome es una luz que envuelve la escena. Voy a bajar la intensidad porque si no, no vamos a ver nada. Con Skydome la luz proviene de una esfera que envuelve la escena y emite luz hacia el interior de la esfera. La esfera estaría fuera, toda nuestra escena estaría dentro de esa esfera y la luz iría hacia el centro. Lo podéis utilizar para simular la luz del cielo, por ejemplo. Y también lo utilizaremos para iluminación con la técnica Image Based Lighting. Tiene una resolución y un formato que cambiaremos en función del tipo de imagen que utilicemos con esa técnica. Photometric son luces que utilizan un patrón que simula exactamente la luz real. Ese patrón es un archivo que podéis descargar desde la página web del fabricante. ¿Dónde estaba la intensidad? Estaba buscando. Vale, tenemos que descargar ese patrón. Normalmente serán archivos con una extensión IES. Y creo que tengo que tener alguno por aquí. Debería tener aquí. Photometric tenemos estos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el primero. No sé si tengo que resetear el Active Shade o simplemente darle más intensidad. Sí, está muy baja. Ah, sí. Este sería el patrón que nos da esta luz. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, este. Que nos da este patrón de luz. Diferente. Este otro. Aquí igual es interesante hacer una pared. Por lo tanto, este plano lo convierto ahí, tengo el poly.
y podemos sacar una pared desde estas aristas. Ahí tenemos una pared. Si ahora acerco esta luz, podéis ver el patrón del que os hablaba. Igual tendría que desactivar la niebla un momento, porque no nos deja verlo correctamente. Podemos desactivar la niebla. La atmósfera. Aquí. O quizá mejor en el editor. No, mejor en el editor de materiales. Ponemos en la densidad 0. Y reseteamos el Active Shade. Este sería el patrón que nos da esta luz tipo el tipo de luz IES con este archivo. Con diferentes archivos, pues tenemos los diferentes patrones que corresponderán a exactamente a los patrones de las imágenes en el mundo real. Este es otro. Esta es muy intensa. Podemos bajar la intensidad. Así. ¿Veis que este es otro patrón? Pues ese sería el tipo de luz IES o Photometric. Y por último tenemos Mesh. Con Mesh lo que hacemos es que cualquier objeto lo podemos convertir en fuente de luz. Tengo que acercar la luz aquí a la tetera. Veis que no tengo iluminación porque todavía no le he dicho qué objeto queremos que sea la fuente de luz. Para decirle qué objeto queremos que sea la fuente de luz, tenéis aquí el botón Mesh, hacéis clic en None y seleccionáis la tetera, por ejemplo, o el objeto que queráis. Y ahora esta tetera tendría que emitir luz. Si subo la intensidad, aquí podéis verlo. Esta luz la está emitiendo la geometría, en este caso la tetera. Voy a quitar F3. Cualquier objeto que queráis lo podéis convertir en una fuente de luz. Tened en cuenta que esto va a generar bastante ruido. Veis que esta imagen tiene bastante más ruido que cualquiera de las otras que hemos visto.